hay empresas que a lo mejor tengan un gran consumo y digan voy a hacer esto, o bien en su cubierta directamente, o comunidades solares, porque al final hay empresas que el gasto energético que tienen es muy alto. Entonces, si consiguen limitar ese gasto, pues al final es algo muy importante, ¿no? en su operativa. Al final tenéis que ver la energía como una curva. Tú solo puedes abastecerte de energía fotovoltaica en las horas que consumes fotovoltaica, porque no se guarda ni se almacena la energía. Entonces, aquí la parte interesante que hacen muchas empresas, o que se han empezado a hacer, es, oye, yo puedo tener un colectivo que me lo monto en mi cubierta, cojo el 100% de la energía para mí, pero aún así me faltan otros 150 kilovatios. Pues lo que hacen es, se van a cubierta de alrededor, hacen la misma modalidad de colectivo y se asignan el reparto del 100% para ellos. Y tienen una carga base del 100% en horas solares. Bueno. Y lo hacen, y es algo que está empezando a verse cada vez más. Es verdad que es una modalidad nueva, que muchas veces no llegan a entenderlo, y sobre todo porque la distribuidora ha ido abriendo la mano. Hay países como Francia que ya están a 5 kilómetros a la redonda, y en España tendrá que pasar. Irán abriendo cada vez más, y al final lo que haremos es un tejido de autoconsumos colectivos que será cada vez más eficiente, porque podrás unirte a diferentes colectivos que se estén montando en la zona en cada momento. Incluso habrá una competencia de autoconsumos colectivos. El objetivo llegará a que se hagan muchas comunidades energéticas y tú te puedas unir a la que mejor precio dé. Porque si yo tengo la única comunidad energética de Ondara, yo puedo poner el precio, si lo pongo por encima del mercado nadie va a entrar, pero hasta el precio de mercado podría llegar a venderla. Pero si enfrente mía tengo otra persona que tiene otra comunidad energética, ahí hacemos una competencia por coger a los clientes. Entonces llegará un momento que habrá competencia en las comunidades energéticas. O sea, se puede dar una situación no ahora en el futuro que ya no es usted la figura de la comercializadora, que es la que se encarga de comprar la energía en el mercado y venderla, sino que ahora hay otra figura un poco por debajo, que es las comunidades energéticas. Es decir, tú te dedicas a hacer pequeñas comunidades energéticas en tejados de naves industriales o donde sea, y tú en 2, o en caso en Francia, a 5 kilómetros a la redonda, puedes captar a esa gente como cliente sin ser tú una comercializadora, siendo tú una comunidad energética. Y tú vendes la energía al precio que tú consideres, mientras ellos, o sea, tú la vas a producir a X y la vas a poder vender. Pero no tienes que hacer la inversión de un parque solar, que encima es mucho menos rentable. O sea, son pequeños parques solares en cubiertas de naves. Encima, el que gana aquí también es el dueño de una nave, que estará sacando una rentabilidad o un alquiler de su tejado que realmente no gasta para nada. No está gastando para nada, exactamente. Sí. O sea, ¿en cuánto se suele alquilar, lo sabéis? ¿Más o menos el metro cuadrado de tejado, o más o menos un tejado de una nave para esto? Va sobre el kilovatio pico instalado. No, decir, al dueño de la nave. Al dueño de la nave le dices, oye, en tu cubierta, superficie útil para instalar fotovoltaica es X, y tú le vas a remunerar por kilovatio pico que le instales. Suele ser más o menos de media 1,5 € por kilovatio pico mes. O sea, 100 kilovatios le estarías pagando unos en torno a 200-250 euros, dependiendo un poquito de las características de la nave. Y oye, pues hay naves que tienes que poner estructura, que al final es un coste mayor, te encarece la instalación, más o menos sobre 200 y pico euros al mes por la instalación, que al final es una rentabilidad que está muy bien, a 25 años asegurada. Estar creando una figura nueva que es todavía como, o sea, lo dicho, ¿no? Una comercializadora para clientes a 2 kilómetros a la redonda y luego a 5, pero mucho más fácil que montar una comercializadora. O sea, que mucha gente que a lo mejor quiere entrar en el sector energético y no puede, de esta forma va a poder entrar, o gente, hay muchas empresas, por ejemplo, que a lo mejor tienen 20 o 30 naves en el polígono, o sea, o tienen un montón de... El consumo, que al final tienen las cubiertas. Claro, pero ese polígono sí que tiene consumo, sí. Y pueden montar sus comunidades, decir, pues mira, yo no quiero alquilar las naves o no se alquilan, pero sí que pueden montar las comunidades solares y eso, vender la energía a los clientes del polígono. Claro. O una mejor, ayuntamientos. Nosotros estamos hablando ahora con muchísimos ayuntamientos, o tenemos proyectos con ayuntamientos que los hemos preparado, que son comunidades energéticas. Un ayuntamiento es una figura ideal, sueles tener polideportivos, pabellones, piscinas cubiertas, zonas que sueles tener cubiertas que no tienen fotovoltaicas, y un ayuntamiento suele tener consumos altos. Tienes los pozos de agua, que suelen tener consumos elevados, sueles tener colegios, que suelen tener consumos elevados. Al final puedes conseguir tener un 30 o un 40% de esa energía, primero que venga de origen renovable, que es importante. Quitamos esa dependencia a países terceros por la parte de gas, que encima generamos una dependencia brutal energética. Pasas a no tener dependencia energética, a reducir significativamente los costes, que vía impuestos al final lo vas a recaudar, consigues ser la administración pública más eficiente y encima con una energía de procedencia renovable, kilómetro cero, por decirlo así. Lo bueno es que está fomentando que en España gente que tenga a lo mejor edificios o zonas, pero no tiene dinero para invertir en placas solares, sí que está abriendo las puertas a que venga un inversor, te alquile, te dé una rentabilidad por tu tejado, ponga una planta solar y ahí venda a la gente de la zona, y encima que la gente de la zona consiga la energía más barata y encima 100% de origen renovable, generada al lado de su casa y demás, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de un ayuntamiento cuando te viene y te pregunta, oye,
oye, quiero poner una comunidad solar. O sea, ¿qué es lo que le preocupa y cuál es el problema que quiere solucionar, sobre todo? Lo estamos hablando de ayuntamientos, en la mayoría de casos, que suelen ser tamaño mediano, pequeño, que es lo más normal. Al final, esos ayuntamientos, 1/3 o 2/3 prácticamente muchas veces de su presupuesto se puede ir en gasto energético, de los pozos de agua que tengan, de las luminarias, de clima. Entonces, aquí tienen un problema. Reducir ese gasto energético les permite liberar presupuestos para labores sociales, para poder hacer o destinarlo a cualquier otro recurso dentro de un ayuntamiento. El problema que hay que un ayuntamiento ve o cuesta que vean esa colaboración público-privada. Que alguien en cubiertas públicas vaya a hacer una inversión, aún están reticentes a verlo. ¿Se están empezando a ejecutar? Sí, porque un ayuntamiento tiene otro problema. Ayuntamientos medianos o pequeños no tienen la capacidad de invertir 1, 2 o 3 millones en cubiertas para la parte de energía, cuando ese retorno va a tardar en hacer un payback de 10 años. Y estás hablando de retornos que son en torno a un 10% de rentabilidad, por lo tanto, no es rentable para un ayuntamiento gastarse el dinero en hacer comunidades. Deja que alguien que haga comunidades, que encima llevan un mantenimiento, que tienes que estar gestionándolas, porque muchas veces se montan y se olvidan y se dejan ahí. Mejor que alguien que se dedique a gestionarla y que la gestione bien, y tú dedícate a consumir energía a un precio reducido, ya está. Claro, es importante que la gente, aunque es un ingreso relativamente pasivo, no es algo que tú pongas las placas o pongas la comunidad energética y te olvides para toda tu vida y todo el mes te va entrando, sino que hay que hacer una cierta gestión y tienes que estar con un cierto mantenimiento y controlando, ¿no? Y se puede quemar una nave, que al final tienes que sacar seguros. La complejidad aquí es hacer que el engranaje funcione y que todos ganen. No, aquí no hay nadie que monte una comunidad energética y lo veas en su casa que deje de trabajar. Estos son rentabilidades seguras, con bajo riesgo y con una rentabilidad ajustada. No hablamos de grandes rentabilidades, ni hay cosas especulativas como muchas veces aparece. Es un modelo de negocio que al final repercute de manera positiva en diferentes puntos y encima nos permite no tener esa dependencia económica muchas veces de esos terceros países que nos van muchas veces jugando con nosotros. Incluso hay pueblos que serán más competitivos. Si yo soy un ayuntamiento y pongo una comunidad energética y llamo a empresas que vendan, le dices, oye, si vienes y pones la fábrica en mi pueblo, te voy a dar energía por debajo del mercado porque tengo una comunidad energética. Entonces vas a conseguir traer industria, vas a conseguir pueblos que muchas veces no acaban de arrancar. Si das la opción de energía por debajo del mercado, vas a conseguir atraer industria. En un polígono que esté vacío, lo que haces es facilitar energía muy barata y empresas que consuman mucho en energía eléctrica van a tener más facilidad en ir ahí porque van a tener menos costes y sin hacer inversión ellos. Las hace el ayuntamiento para traer el... Correcto, o un inversor privado. Al final tú lo que cedes es, hay un espacio, lo que vamos a hacer, oye, ¿cómo puedo hacer que la gente venga aquí? Pastillas de suelo grande para que venga una industria y que haya muchos satélites alrededor, capacidad de energía, que hay muchas que no tienen capacidad, la red no está preparada, y energía barata. Si consigues eso, ahora se ha puesto muy de moda la parte de data center. Hay muchas zonas que atraen los data centers porque tienen espacio, tienen alrededor para poner esa parte de fotovoltaica, incluso algunos se van a hibridar con eólica, y das energía por debajo del mercado. Súper importante el consumo de energía eléctrica porque al final será uno de los mayores gastos que tienen. Intensivo 24/7. O industrias que al final veis muchos en vuestro día a día en los polígonos, que veis los consumos que tienen de energía, y estás hablando de facturas de 25, 30 o 35 mil euros mensuales. Si consigues bajarla un 15 o un 20% ese coste energético, es mucho más competitivo. Y encima si lo haces sin tener que hacer tú una inversión previa. Porque puede haber un inversor que es el que la hace, te la vende, el inversor gana dinero y tú estás ahorrando un 20 o un 30% de la factura de la luz sin tener que haber hecho la inversión, que eso es importante. No haces la inversión y encima tienes un retorno. ¿Tú qué te dedicas? ¿A hacer tornillos? A hacer tornillos. Haz los mejores tornillos que hagas. El inversor que se dedica, o la empresa instaladora, a generar energía, que se preocupe en que todos los días la planta funcione de manera correcta, que no haya fallos, que los inversores no fallen, porque al final eso le repercute directamente en su rentabilidad. Cuando consigues ese match, bien sea administrador pública y con una empresa privada, o empresa privada con una empresa privada, que se está viendo ahora muchísimo también, salen sinergias y lo que consigues es aumentar la competitividad. ¿Tenéis algún caso en el que a lo mejor haya habido un propietario de una nave industrial que haya dicho, por ejemplo, mira, yo pago la energía, imagínate, a 15 céntimos y yo sé que teniendo esta opción la pagaría a 7 céntimos. Oye, yo te dejo mi tejado, yo te dejo todo, yo quiero consumir la energía más barata para mí y lo que sobre de energía pues lo vendes o lo que sea. O sea, eso se hace, es decir, yo quiero abaratar mi factura de la luz en una industria, pero no quiero invertir en placas solares.
te cedo el tejado, tú haces toda la instalación, pero a mí me das tanto, o que a mí me salga el kilovatio a tanto. Sí, normalmente el primer cliente suele ser el propietario de la nave. Sí. Sí, si no tiene una instalación ya previa de autoconsumo, claro. Entonces, en este caso, él no invierte en la instalación de autoconsumo, sino que deja que un inversor entre, Exacto. genere la instalación y él se beneficie del kilovatio más barato. Y luego el inversor ya, aparte, lo vende a la zona, ¿no? Correcto, esa parte. Sí, eso se llama PPA. Al final mezclamos autoconsumo normal, se hace muchas veces así, y aquí al final, o a veces, si tienes mucha cubierta, autoconsumo colectivo, y lo que te sobre lo viertes y buscas clientes a 2 kilómetros a la redonda.